Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con la soja. Esto es, ¿qué alimentos contienen soja? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el tofu, la leche de soja, la proteína de soja texturizada, la soja fermentada, como por ejemplo el miso y el natto? ¿Qué calidad tiene la proteína de soja con respecto a las proteínas animales? ¿Cómo influye la ingesta de proteínas a base de soja con respecto a la capacidad de sintetizar masa muscular? ¿Qué son las isoflavonas? ¿Son beneficiosas para la salud? ¿Por qué lo son? ¿Afectan las isoflavonas al riesgo de cáncer de mama? ¿Afectan a la tiroides? ¿Afectan a la testosterona? Todo esto y mucho más es lo que, si me dedicáis un trocito de vuestro día cuando me estéis escuchando, aprenderéis. Y entre medias, lo que surja. Ya sabéis que esto es un espacio también un poco abierto a la improvisación, lo que se me vaya ocurriendo conforme vaya fluyendo. No porque ya aquí esto ya nos hemos convertido en un sitio que aprendemos, pero a la misma vez no es una clase y no hay que estar firmes, rectos, solo yo, para que el audio sea bueno. Pero vosotros podéis estar caminando, yendo a hacer la compra, escuchándolo mientras que estéis en casa, lo que queráis, pero quiero que el conocimiento sea como una manera agradable, ¿sabes? Estoy cansada de escuchar gente que te explica cosas desde un pedestal, un poco de esa superioridad. Y, jope, yo creo que cuando estamos todos más cómodos, todo fluye mejor en la vida. O sea, tú cuando estás ahí con los colegas, estás ahí chill y todo fluye. Pues entonces vamos a estar un poco fluyendo todos aquí, hablando de la soja y aprendiendo, ¿vale? Entonces, la soja es una especie leguminosa. Y digo especie leguminosa y no legumbre porque realmente la soja, al tener un perfil de ácidos grasos más alto que las legumbres, especialmente ácidos grasos beneficiosos, no es como tal una legumbre, sino más bien una semilla, tiene lo bueno de las semillas, ¿vale? Y una leguminosa, entonces se llama semilla leguminosa. Y esto de la soja parece que, como siempre os digo, nos ha llegado al mundo occidental de manera, abro comillas, reciente, pero el consumo de soja ya está documentado como alimento en China. Ya sabéis que yo soy fan de la medicina tradicional china, en la alimentación en cierta manera también, pero bueno, la cuestión es que hace más de 2000 años, aunque la evidencia de los arqueólogos, yo no soy arqueóloga, pero pues en el contexto de estar estudiando la soja, pues lees, te dice que la domesticación de la soja pudo haber ocurrido incluso miles de años antes, ¿vale? Entonces estamos hablando que esto no ha sucedido hace un par. La soja lleva utilizándose como alimento básico mínimo 2000 años, ¿vale? A partir de China, luego la soja se fue pues propagando por Japón, por otros países del sudeste asiático y luego posteriormente, progresivamente y viendo un poco el beneficio de esta fuente de proteínas, porque yo, y esto lo voy a aclarar antes en el podcast, ¿vale? Nunca es mi intención, ¿vale? Me equivoco, obviamente, soy humana y me equivoco constantemente, a diario, muchísimo, y es una cosa que estoy aprendiendo, pues como todo el mundo, a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Entonces, este podcast no va ni para juzgar a quien decide tomar soja, ni a quien no decide, ni a quien le gusta, ni a quien no le gusta. Yo os informo de las propiedades, de las posibles cautelas, si en el caso de que las haya. Y con todo eso, decidid. Esto no es un podcast para proclamar ni para dar una campaña de nada a favor de la soja. Simplemente os traslado la información y a partir de ahí, que no coméis soja me parece estupendo, que coméis también, ¿sabes? Pero que lo digo porque mucha gente cuando parece, no, está que ya, no.
yo apoyo todo lo que no hagáis daño a los demás. Y siempre que no exijáis que vuestro método de alimentación sea el supremo, porque no existe, y ya lo sabéis, me parece estupendo que todos nos informemos y que cada uno decíamos, ¿vale? Dicho esto, posteriormente, dado las cualidades nutricionales de la soja, se ha ido extendiendo un poco al mundo occidental progresivamente y en la actualidad cada vez más vemos que en la sección de alimentación hay soja en todas sus variedades y esto nos abre el abanico para decidir incorporar o no incorporar esta fuente de alimentación de proteínas, de fibra, de antioxidantes, de polifenoles clave, ¿vale? En general, cuando hablamos de la soja, hay dos categorías generales, ¿vale? Los fermentados y los no fermentados. Los fermentados son el natto, el tempeh y el miso. Ahora desglosaré un poquito más, ¿vale? Y los no fermentados, que es la leche de soja, el tofu, la proteína de soja texturizada, los edamames, que son esta especie de juditas verdes que venden en numerosos supermercados en la zona incluso de congelados, que tú las hierves un poco, luego las pasas un poquito incluso por el horno y se quedan crujientitas y el haba de dentro es soja, ¿vale? Entonces, categoría de soja no fermentado, el tofu. El tofu es básicamente una cuajada de soja. Yo os voy a explicar en líneas generales qué es cada cosa, ¿vale? Yo no soy técnico alimentario, soy médico, que ya bastante con lo que tengo como para meterme en otros percales, ¿no? Pero os cuento un poco qué particulares tiene cada una, porque sí que me parece interesante que sepáis esto, sobre todo con el tema de fermentados. Me parece súper interesante conocer los alimentos fermentados y, oye, si conocemos lo de la soja todavía más, porque ya sabéis que los alimentos fermentados son nuestro mejor amigo pegadito a la fibra en cuanto a salud intestinal, ¿vale? Entonces, el tofu básicamente es una cuajada de soja que se prepara coagulando la soja con un coagulante. Y esto suena, coagulante. Este coagulante parece una chorrada, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque si este coagulante, que forma coágulos, ¿vale? Claro, gracias Isabel. Este coagulante es sulfato de calcio o cloruro de calcio, el tofu será una fuente de calcio, porque durante su procesamiento en el coágulo, en la formación de coágulo a partir de la leche de soja, se ha utilizado dos sales cálcicas que se quedan en el tofu y suponen una fuente de calcio que es magnífica para contribuir a esa cantidad de calcio diaria recomendada y evitar esa toma de suplementos, que ya sabéis que suplementos y calcio de manera general es un no, ¿vale? Pero si en cambio la leche de soja se coagula con cloruro de magnesio, puede tener un poquito más de magnesio, pero la cantidad es bastante mínima, sobre todo por las cantidades que se necesitan de magnesio, pero ya no será fuente de calcio. Por tanto, en la medida en la que podáis, si queréis tomar tofu y queréis que además sea una fuente de calcio, en los ingredientes deberíais mirar si pone sulfato de calcio, cloruro de calcio, si pone o tofu, o leche de soja coagulada con sales cálcicas. Si pone algo similar, ese tofu será una fuente de calcio y por tanto una fuente ideal para incorporar en nuestra alimentación para conseguir el calcio diario recomendado y no solo depender de alimentos lácteos o de almendras o de los tronquitos del brócoli. Por otra parte, otro alimento no fermentado de soja está la leche de soja. La leche de soja es de las pocas leches vegetales que realmente no necesita un emulgente. Sabéis que muchas leches vegetales ponen aceite de girasol, ponen goma Santana, goma guar, que son estas dos, son precisamente dos tipos de fibra. Pero bueno, que muchas veces ponen emulgentes o exceso de un aceite no bueno, ¿vale?
Pues la leche de soja precisamente es buena por esto. ¿Por qué? Porque, como os he explicado antes, la soja es una semilla leguminosa, tiene ácidos grasos y al tener ese perfil de ácidos grasos hace que no se necesite añadir un aceite para formular la vida vegetal. Por eso, justamente, como os expliqué en el episodio en mi Instagram, la leche de soja, precisamente podéis encontrar una que ponga leche de soja y sal, o leche de soja incluso, o sea, no necesita tener nada más, ¿vale? Y básicamente se realiza remojando las habas de soja, moliéndolas, después hirviendo la mezcla, filtran con un colador, eso en tu casa, pero industrialmente lo hacen con un colador grande, las partículas restantes y lo que queda, la emulsión que queda es la leche de soja, que es básicamente el agua, la proteína y los ácidos grasos esenciales que tiene la soja. Prácticamente la soja no tiene hidratos de carbono, como mucho 1 o 2 por ración, como muchísimo si no lleva azúcar, claro, que ya sabéis que leche de soja sin azúcar. Por otra parte, otra categoría muy interesante de la soja es la proteína de soja texturizada, ¿vale? Que yo soy ultra fan de la proteína de soja texturizada en todas sus versiones. He probado muchas, ¿vale? A mí la de ciertos supermercados que es como muy gordota me da un poco de angustia, no me gusta que es básicamente como si fueran cereales, ¿vale? Son como bolitas de muesli, pero solo de proteína de soja. A mí las que son muy gordas me dan un poquito de angustia, ¿vale? Entonces me gustan las que están más pequeñitas o incluso en tu casa las machacas, pero bueno, yo ya no me voy a poner a machacar con un martillo ni a pegar golpes, entonces prefiero comprar la que es más finita. Yo sé que en Aldi hay gruesa y fina, yo me compro la fina, luego también en Alcampo y en el Corte Inglés hay proteína de soja texturizada finita, en Carrefour también, en Mercadona es una muy grande, que es la que os digo que a mí no me termina, y luego en función de cada supermercado que vayáis, me imagino que habrá muchos, que me escucha mucha gente en Latinoamérica, la proteína de soja texturizada, o en inglés es TVP, Textured, creo que es Vegetable Protein, ¿vale? Proteína de soja texturizada, ellos la traducen como TVP. Pues bien, la proteína de soja texturizada se produce a partir tú coges la soja, separas lo que es el aceite de la soja, de la harina de soja, tiras el aceite, te quedas con la harina desgrasada, por eso la soja texturizada tiene mucha proteína y tiene menos grasa que lo que es el alimento matriz, la base. Después, esa harina a la que se le ha quitado el aceite se mezcla con agua, se somete a calor y a presión para crear esa bolita seca, ¿vale? Porque está seca y durita, de hecho es crujientita. Yo a veces, esto es un truco que yo no soy cocinera ni chef ni hago recetas, pero este es un truco que a mí me gusta mucho. Como tiene ese sabor salado y es crujientito, a mí me recuerdan como a palomitas. Lo que pasa es que tampoco puedes tomarte un montón porque es muchísima proteína y pues no te va a sentar bien. Pero yo a veces lo sustituyo, la proteína de soja texturizada, te dicen hay que hervirla y tal, pero eso es para cocinarla, pero para como toppings, yo el texturizado de soja sin rehidratar lo utilizo como topping pues de un plato de pasta. Por ejemplo, pasta de legumbres, que me encanta, pasta de lentejas, le pongo un poquito de topping por encima y tiene ya extra de proteína. O a veces también le tomo alguna palomita, pero esto solo queda en secreto para la gente que escuche el podcast, porque no lo voy a decir públicamente porque entonces ya la gente, pero entonces yo de vez en cuando me gusta tomármelo así y está muy rico. La cuestión es que y encima tienes proteínas de calidad, bueno, en fin, que ese truco está bien, pero no lo digáis en alto, ¿vale? O sea, esto no lo contéis, en plan, Isabel nos ha dicho que podemos tomarlas como palomitas, no porque os vais a tomar todo el paquete y eso es muchísima cantidad de proteína, pero, oye, como topping queda súper bien y está riquito. Yo lo pongo con la proteína de soja texturizada cuando no la rehidrato, ¿vale? Con un poquito de pimienta cayena, con ajo, perejil y pimentón dulce. Uf, y o paprika dulce. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, pues separan la soja, la harina del aceite, después se mezcla con agua, después se aplica calor y presión para crear una textura similar a la carne, ¿vale? Luego eso se seca y se enfría.
lo meten en un envase y tú luego, siguiendo las instrucciones del fabricante, lo rehidratas. Lo puedes rehidratar con agua, pero que el sabor es un poco regulero, o lo rehidratas con caldo, o lo rehidratas con agua y todas las mezclas de especias que se te ocurren, que es lo que hago yo. Pues con curry, con cúrcuma, con comino, que está buenísimo, con perejil, con apio en polvo, y te haces ahí un caldito que luego se queda buenísimo. Después, otra forma de... Llevo ya 15 minutos y solo os estoy explicando... Creo que os estoy dando un hambre que os morís ahora mismo. Sorry. Después, antes de entrar en la parte de alimentos fermentados de soja, un par de breves matices sobre proteína de soja en polvo, bien sea proteína de soja aislada o concentrada. La proteína de soja aislada contiene un 90% de proteína y se produce a partir de esa harina que os he contado, que separaban el aceite de la harina, luego le mezclaban con agua, etcétera, para hacer la proteína de soja texturizada. Pues esto es un proceso un pelín más complejo, en tanto que ¿cómo consiguen tanta proteína sin nada de grasos y nada de hidratos? Pues porque cogen esa harina que os he contado y en vez de meterla con agua, calentarla, etcétera, como la proteína de soja texturizada, lo que hacen es que ajustan el pH de esa harina de soja para disolver todas las proteínas, todo lo que no se quede disuelto se elimina y la proteína se queda precipitada, aislada, y ahí tenemos la proteína. Entonces partimos de la harina, le modifican el pH. Desde la harina de soja se puede hacer proteína de soja texturizada si se mezcla como os he dicho, o coger la proteína de soja, o sea, la harina de soja, y someterla a un cambio de pH para que se separen las proteínas del resto de compuestos, que básicamente son sobre todo parte de grasa y algo de hidrato de carbono, y una vez que tenemos esa proteína separada, se vuelve a reajustar el pH, se quitan las impurezas y tenemos la proteína aislada. La proteína concentrada, en vez de tener un 90%, tiene entre un 65 y un 70% de proteína, y básicamente el proceso es: partimos otra vez de la harina de soja, pero en vez de ajustar el pH para que las proteínas se separen, lo que hacen es que se crea una solución con alcohol, que no está alcoholizado, ¿vale? Pero es una manera de separar, y se separan los hidratos. Entonces, no se separan, es que esto es súper complicado de explicar, no en la aislada lo que hacen es que se separan las proteínas directamente muy selectivamente y todo el resto se desecha, y en este se separan los hidratos, y como el tema de la separación de hidratos, por así decirlo, así en confianza, no es tan perfecto como la separación de proteínas, se queda algo de hidrato todavía en ese método de separación y por eso es concentrado. ¿Por qué? Porque tiene un 65 y un 70% de proteínas versus el 90%. No es que sea mejor ni peor, es que el concentrado, por ejemplo, tiene un pelín más de hidrato, tiene, por ejemplo, un poquito más de fibra. Entonces, cada cosa es diferente, tiene sus ventajas y otro. Oye, Isabel, yo quiero aislado porque quiero que se digiera súper rápido y solo quiero proteínas. Pues entonces la aislado. Pero en general, a grandes rasgos, como veis, se parte de lo mismo y se diferencia en la concentración de proteínas por el método en el que se han conseguido separar esas proteínas. El aislado es por alteración del pH, mientras que el concentrado es por la adición de un alcohol, ¿vale? Vamos a los alimentos de soja fermentados. Lo primero es que os voy a decir una cosa. El hecho de que un alimento sea fermentado no es lo mismo que sea probiótico, ¿vale? Un alimento fermentado tiene propiedades prebióticas, puede mejorar la composición y la cantidad de microorganismos beneficiosos, pero eso no implica que contenga microorganismos vivos que en cantidades adecuadas hacen efecto beneficioso. Es decir, no todos los fermentados son probióticos y eso no resta valor, ¿vale? Lo digo para que... porque la gente fermentado probiótico no. Para que un alimento fermentado sea probiótico tiene que tener evidencia eso y además no puede estar pasteurizado. Y generalmente estos alimentos, que os voy a decir, el miso, el natto, suelen estar pasteurizados. ¿Cómo saber si están pasteurizados o no? Todo alimento que no esté pasteurizado tiene que estar obligatoriamente en la nevera. Si el miso no está en la nevera, ese miso tiene muy buenas propiedades, pero no es probiótico, ¿vale? Está fermentado, pero no es probiótico. Todo alimento que no esté en la nevera no es un alimento
probiótico. No estoy hablando de los suplementos, estoy hablando de alimentos. ¿Por qué? Porque todo alimento que no esté en la nevera, si está fermentado, ha estado pasteurizado para evitar que crezcan otros microorganismos, ¿vale? Entonces, el miso es un alimento a base de soja fermentada que, en función de cada tipo de miso, puede estar fermentado desde un par de meses hasta más de un año. Se fermenta la soja con sal y con un hongo que es el hongo Aspergillus oryzae. No tiene nada que ver con el Aspergillus de la aspergilosis pulmonar, ¿vale? Lo digo porque no os agobiéis. Y además hay veces que se puede añadir a esa fermentación un poquito de arroz, se pueden añadir algas. Y el miso a mí me flipa. El miso tiene una textura como si fuera... Os voy a explicar esto, ¿vale? Como si fuera una... Es que parece que siempre digo lo mismo, pero como si fuera un ketchup, ¿vale? Un ketchup un poquito más concentrado, una pasta de tomate, un spread de aguacate. Es como una... Sí, como una... No es compota, es como, sí, como lo que he dicho, un ketchup, una pasta de tomate concentrada, ¿vale? Que es más densa y tiene un sabor a umami, ese sabor que es como saladito, ¿sabes? Súper rico. Y en algunos casos, incluso si se utilizan otros cereales, puede tener incluso un toque agridulce, ¿vale? Pero en general tiene un sabor agradable, sabroso, salado. Y se usa fundamentalmente como condimento, como base para hacer sopas, como de hecho la sopa de miso utiliza el miso y luego lo diluyen en el agua, ¿vale? A mí me encanta ponerlo en un montón. Para hacer la salsa de tomate pongo miso, para cocinar verduras, lo pongo como topping, o sea, me flipa. El miso me encanta y te aporta no solo esas proteínas beneficiosas, sino que al ser fermentado facilita la digestión, favorece la aparición de ciertos compuestos como el ácido láctico y ciertas bactericinas que tienen efecto protector de la salud intestinal, etc. Por otra parte, el natto, que es poco conocido, yo nunca lo he probado, ¿vale? Os voy a explicar lo que es, pero buscáis en internet. Es como las habas de soja envueltas como una especie de babilla, ¿vale? Por eso os digo que yo no lo he probado porque, lo veo y me da un poco de cosa, ¿vale? Y a diferencia del miso, se elabora exclusivamente con soja, no se añade ni sal, ni un poco de arroz, ni de algas, y se utiliza en vez de el hongo Aspergillus, la bacteria Bacillus subtilis variedad natto, por eso se llama natto. Esta fermentación es súper corta, 24 horas, como mucho 48, a diferencia de los meses del miso, y es súper amarga, súper amarga. Yo no la he probado, pero amigos míos que lo han probado, es súper amargo, ¿vale? Y se consume fundamentalmente, pues se mezcla con el arroz, etc. Yo no lo he probado por la simple chorrada que os he explicado, que a mí la apariencia me da un poco de cosa, ¿vale? El natto, a pesar de mi ignorancia por no haberlo tomado, es una fuente exquisita de proteínas, de minerales como el hierro y el potasio y de la vitamina que vais a flipar, que de hecho es de los pocos alimentos que tiene esta vitamina, que es la vitamina K2. La vitamina K2 es una menaquinona, no tiene nada que ver con la K1, que son las filoquinonas, que son las implicadas en la coagulación. Por eso, cada vez me preguntáis, Isabel, ¿tu vitamina D tiene K2? Si tengo problemas de coagulación, el hecho de que comparta letra no implica que no es ni bioquímicamente, no son la misma molécula. La K1 es filoquinona, la K2 es menaquinona. Es como si dijeras que la vitamina B9 es igual que la B1. No, son funciones completamente diferentes. Molecularmente son totalmente diferentes. Entonces, el natto es de los pocos alimentos que contiene vitamina K2 y encima en la forma más buena, la que es más larga y por tanto de mayor vida media, que es la menaquinona 7. Por otra parte, y ya para terminar esto, el tempeh es otro alimento a base de soja fermentado que utilizan las habas de soja, también se puede hacer con legumbres, ¿vale? Pero originalmente es con soja, y utilizan
otro hongo para fermentarlo, en este caso el hongo Rhizopus. Pues este hongo fermenta la soja y se crea el tempeh. Insisto que puede ser también con legumbres. Estos son tempeh, natto y tofu. Tempeh, natto y miso son 3 alimentos de soja fermentados. La fermentación, como os he dicho, nos aporta esas propiedades positivas para la microbiota, oye, que siempre está bienvenido. Y lo podéis incorporar, oye, pues como topping, como os he dicho, el miso para un sofritito, ¿vale? Y ya tienes ese extra añadido. Con respecto a si son, Isabel, ¿merece la pena tomar todos los alimentos de soja fermentados? Es mucho mejor. Insisto, tiene más propiedades micronutricionales y parece que concentra más las isoflavonas, que son ese efecto beneficioso a nivel sistémico que os contaré más adelante, que mejoran el perfil de lípidos, reduce el riesgo de cáncer de mama, reduce el riesgo de cáncer de próstata, etc. Parece que la fermentación concentra y hace mucho más accesibles y que se absorba mucho más rápido las 3 principales isoflavonas, que son la genisteína, la dipceína y la glicetina, ¿vale? A grandes rasgos, yo os diría incorporar los dos, porque tenéis que elegir soja texturizada, tofu, tempeh, otro día miso, otro día me animo y pruebo el natto y le cuento a Isabel cómo está todo esto. Después, una cosa que Isabel, la proteína de soja tiene menos calidad que la proteína de clara de huevo, que la carne, que el pescado, que la proteína de suero. Lo primero de todo, ¿cómo determinamos la calidad de una proteína? La calidad de una proteína, según veréis que hay muchos métodos, pero el que recomienda la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde 2011, recomienda que para valorar la calidad de una proteína se utilice el índice de aminoácidos indispensables digeribles. Esto es mucho mejor que los métodos tradicionales, especialmente el famoso PDAS, porque el índice de aminoácidos indispensables digeribles, o por sus siglas en inglés que veréis en la literatura, es DAAS, o sea, como día y añade una, te dice la calidad de la proteína basada en algo que es lo más importante y fundamental, que es la cantidad de aminoácidos esenciales, esto es, aquellos aminoácidos que tu cuerpo no puede producir y por tanto es esencial que los tomes en la alimentación, pero no solo te dice qué cantidad, sino cuánto de digerible son esos 9 aminoácidos esenciales. De nada sirve una proteína que tenga muchísima cantidad de aminoácidos esenciales si tú no digieres absolutamente nada. El DIAS se diferencia del PDAS porque el PDAS te medía la digestibilidad en ratones y en colon de humanos. Pero los aminoácidos se absorben en el ilion. De nada sirve saber cuánto se absorbe en el colon si lo importante es cuánto se absorbe en el ilion. Por tanto, he pegado un golpecito, lo siento por el sonido. Por tanto, pero ya sabéis que gesticulo un poco. El DIAS básicamente lo que te dice es cuánta cantidad de aminoácidos tiene y cuánto se absorbe en el intestino delgado. Hay varios valores de referencia. Generalmente se consideran la calidad de proteínas en función de 3 rangos etarios: niños de 6 meses a 3 años, niños mayores y luego adolescentes y adultos, ¿vale? A partir de ahí, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dice: para unos niños de 6 a 13 años, las calidades de proteínas basadas en el día son esto. Para niños mayores, esto. Y para adolescentes, esto. ¿Por qué? Porque los requerimientos son diferentes, ¿vale? En general, las 5 proteínas con un índice más alto, DIAS, ¿vale?, que es lo que os he dicho, índice de aminoácidos indispensables digeribles,
el top 5, ¿vale? Y os voy a decir los porcentajes y diréis, uy, pero son más del 100%. Sí, porque es que este índice no se corta en el 100%, puedes tener más de 100%. Entonces, los 5 más abundantes, o sea, las 5 proteínas que según el índice Díaz tienen la mayor calidad son, en primer lugar, la proteína de suero aislada, esto es lo conocido como Whey Protein Isolate, que tiene un Díaz de en torno al 110-120% para adultos. La segunda es la clara de huevo, que tiene en torno a un 113% de índice de aminoácidos digestibles. Después, en tercer lugar, está la caseína, que es una proteína que tenemos en la leche materna, pero también está en los derivados lácteos, que tiene entre un 100 y un 110%. Después tenemos la proteína de soja aislada, en cuarto lugar, la aislada, la que os he explicado, que se hacía separando la proteína mediante un cambio de pH, que tiene prácticamente entre un 100 y un 105%, es decir, muy muy parecido a la caseína. En quinto lugar tenemos la carne de ternera, que tiene un 100, un 103%, ¿vale? Entonces, las 5 proteínas con un índice más alto de Díaz son proteína de suero aislada, Whey Protein Isolate, la clara de huevo, la caseína, la proteína de soja aislada y la carne de ternera. Por abajo tenemos la leche de soja súper pegada a la carne de ternera, ya que tiene un índice de aminoácidos digeribles del 83 al 107%. ¿Por qué varía tanto? Porque depende de la cantidad y el tipo de soja que lleve, ¿vale? Y luego tenemos el tofu, que también varía entre 60 y 97%. El tofu tiene menos que la leche de soja porque ya os he contado que el tofu se coagula y se le ponen ingredientes. Al tú diluir la proteína con otras sustancias, pierdes proteína y pierdes también parte de ese porcentaje de cantidad de aminoácidos esenciales. Por tanto, la leche de soja sería un close, como dicen los ingleses, a la carne de ternera muy pegada, ¿vale? La leche de soja, y luego por debajo sí que estaría el tofu. Pero bueno, como os he explicado, como veis, tampoco se diferencian tanto. Proteína de suero aislado 110, 120, clara de huevo 113, caseína 100, 110, proteína de soja aislada 100, 105%, carne de ternera 100, 103, 105, en la leche de soja 83, 107% y el tofu 67, 97, ¿vale? En este contexto, y siguiendo un poco lo que os acabo de decir, tiene todo el razonamiento del mundo que se haya querido investigar si la proteína de soja es igual a la proteína animal para promover la capacidad de ganancia muscular y de fuerza. Esto tiene un truco, porque para medir, porque al final cuando haces estudios tienes que medir si una proteína te da masa muscular y te da respuesta al entrenamiento, se suele utilizar una medida analítica que es la síntesis de proteínas musculares, o lo que se llama en inglés SPM. Pero esto es bastante inexacto. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en los estudios que analizaban cuánta síntesis de proteínas musculares había tomándote proteína de suero versus proteína de soja, la síntesis era ligeramente mayor en la proteína de suero. Esto no equivalía cuando medían la cantidad por resonancia, por técnicas de imagen, en la cantidad de masa muscular y en la fuerza. Isabel, ¿esto lo dices tú? No. Yo te digo, te estoy trasladando los resultados de un metaanálisis publicado en 2018 en la Revista Internacional de Nutrición Deportiva y Metabolismo del Ejercicio, que incluyó 9 ensayos clínicos con cientos de pacientes, de personas,
que respaldan la conclusión de que, aunque la síntesis de proteínas musculares sea menor, la soja es igual en ganancia de masa muscular y de fuerza. ¿Y esto por qué es? ¡Ja! Truco. Porque la síntesis de proteínas musculares es menor en la soja que en el animal, pero la degradación de proteínas es menor en la soja. Por tanto, el balance neto es que las ganancias y la fuerza es la misma. Porque, vale, tú puedes sintetizar menos, porque yo lo mido y veo que sintetizo menos proteínas, pero nadie mide la destrucción muscular, la destrucción de proteínas. Y por mecanismos no del todo dilucidados, la proteína animal sintetiza más proteína, pero porque destruye más. Pero el balance neto es igual. Por tanto, a grandes rasgos, y esto siempre habrá uno, pero he leído un estudio, no sé cuántos. La ciencia no es un estudio, la ciencia es un compendio de numerosos estudios que de manera regular van enfocando hacia un sitio. Esto es, la ciencia es como un puzzle. Un estudio es una pieza, pero no ves el puzzle entero hasta que no ves muchos estudios. Por lo tanto, no os centréis en estudios aislados, sino más bien en literatura. Oye, esto no solo dice un estudio, lo dice lo dice lo otro. Siempre van a haber estudios que se contradigan entre ellos. Lo importante es que la balanza se vaya inclinando hacia un lado. La cuestión es que la proteína de soja, y en todas sus versiones, proteína de soja aislada, la concentrada, comparándola con sus homólogos, tiene la misma capacidad de promover ganancia muscular y fuerza que la proteína de suero de leche y otras proteínas similares, ¿vale? Entonces, ¿puedo ganar masa muscular si no tomo carne? Sí. ¿Me estás diciendo que me deje la carne porque la soja es mejor? No, estoy diciendo que son prácticamente superponibles en cuanto a ganancias y fuerza. Empezamos con las isoflavonas. Isabel, yo no tomo soja porque la soja tiene isoflavonas y las isoflavonas son como estrógenos y me feminizan, me dan cáncer de mama o me interfieren con la tiroides. Lo primero, las isoflavonas son fitoestrógenos, al igual que lo son los lignanos de las semillas de linaza, del sésamo, de los frutos secos, de las legumbres, del té o también los fitoestrógenos del resveratrol, del terostilibeno y del picetanol, que está en frutos secos y frambuesas. Y no creo que nadie diga, ¡oh, hola! No voy a tomar semillas de sésamo, ni de linaza, ni frutos secos, ni legumbres, ni cereales integrales, ni frutos rojos, ni grosellas, ni uvas rojas, ni cacahuetes, porque tiene fitoestrógenos. ¿Veis un poco las cosas? O sea, cuando se pone un poco de contexto, igual, ¡ostras! Igual no es tanto. Pues bien, las isoflavonas, al igual que los lignanos, que los tilbenos, incluso que los cumestanos, son fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son compuestos que, a diferencia de los disruptores hormonales, tienen connotaciones negativas. Los fitoestrógenos son lo que se conoce en medicina como modulador selectivo de los receptores de estrógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que en función del ambiente en el que se encuentre, las isoflavonas de soja pueden actuar como agonistas o antagonistas, es decir, sabiendo que las isoflavonas solo se unen a los receptores beta, es decir, no se unen en la mama a los alfa, que son los que inducen la aparición de cáncer de mama, ni se unen en el endometrio a los alfa, que son los que inducen la proliferación endometrial. Una vez que solo se pueden entrar en la puerta beta, en función de en qué lugar y cuánta cantidad haya, bloquearán la puerta o la activarán. Por tanto, por eso las isoflavonas de soja son buenas en hombres, en mujeres, en personas con un exceso local de estrógenos como
la endometriosis o en personas que tienen una caída de estrógenos, como son las mujeres en menopausia o las mujeres con amenorrea hipotalámica. ¿Por qué? Porque donde hay poco estrógeno actuarán como un estrógeno mucho más débil, obviamente, y donde no hay mucho, y donde hay mucho actuarán bloqueándolo como un bloqueador. Por tanto, podéis intuir por qué las isoflavonas, como veréis más adelante, no son perjudiciales, al revés, son protectoras. De hecho, estudios in vitro ya sé que no son humanos, pero estudios in vitro han demostrado que las isoflavonas y especialmente la genisteína inhibe el crecimiento de un amplio espectro de células cancerosas, especialmente las de mama y las de próstata, que son los cánceres más frecuentes en la población. No los que más muertes causan, afortunadamente, pero sí los más frecuentes. De hecho, la ingesta media de isoflavonas en Japón, que son de las poblaciones donde menos estos cánceres tienen, está entre 50 a 100 miligramos al día, mientras que en Europa es de 3 miligramos, ¿vale? Entonces nos deberíamos empezar a plantear, ostras, igual no somos tan listos, diciendo lo de no tomar isoflavonas. La cuestión es que ¿son las isoflavonas malas para mujeres con cáncer de mama o con alto riesgo de tener esta enfermedad? Os voy a leer todas las organizaciones que han concluido que la soja es segura para mujeres con un antecedente personal de cáncer de mama, incluso en tratamiento activo con el tamoxifeno. Esto os lo comenté en el vídeo de mi Instagram, por si queréis verlo con los estudios en fotitos, ¿vale? Meteros. Pero las organizaciones: la Sociedad Americana del Cáncer, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, la Sociedad Canadiense, esto obviamente lo estoy leyendo, la Sociedad Canadiense del Cáncer, el Consorcio de Nutrición contra el Cáncer, el Instituto del Cáncer Dana-Farber, la Fundación Alemana de Investigación, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Sociedad Irlandesa de Oncología Médica, el Centro de Cáncer MD Anderson y el Foro Mundial de Investigación sobre el Cáncer. Todo esto, todas estas organizaciones han dicho, no ahora, desde hace años, que la soja es segura en mujeres con antecedente personal de cáncer de mama. Es más, en contraste con los estudios en ratones de los años 90, que son de donde derivan el bulo de que la soja produce cáncer de mama, desde el 99 hay de manera consistente, es decir, uno tras otro, que ni el consumo de soja ni de isoflavonas de soja afectaron a los marcadores de cáncer de mama, incluida la densidad mamográfica, que sabéis que una mama muy densa es un mayor riesgo de cáncer en sí mismo y porque dificulta la interpretación por parte de mis compis de radiología de las imágenes de la mamografía. Es más, se ha demostrado que aquellas mujeres que toman tamoxifeno y se suplementan con isoflavonas de soja tienen mayores respuestas frente al tratamiento y permanecen más tiempo libres de enfermedad. Esto es básicamente porque, como os he dicho, la soja inhibe el crecimiento de células tumorales y tiene un efecto antioxidante que también es clave para todo esto. Es más, en 2009, la prestigiosa revista JAMA, Journal of American Medicine Association, publicó un estudio observacional con más de 5.000 mujeres que concluyó 5 mujeres con cáncer de mama. Claro que no he dicho. Que concluyó que aquellas mujeres que consumieron
más proteína de soja o isoflavonas de soja tuvieron un riesgo significativamente menor de morir o de que el cáncer de mama reapareciera. Por si esto no fuera suficiente, en el 2012, reafirmado en el 2021, la Sociedad Americana del Cáncer y el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer reconcluyó de nuevo que las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama pueden consumir soja de manera segura. Y entre medias, todavía yo sé que hay personas que os dicen: compañeros míos, no podéis tomar soja. Yo os animo encarecidamente a que le trasladéis que Sociedad Americana del Cáncer, que lo busquen, esto no me lo saco yo, Sociedad Americana del Cáncer, Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, Sociedad Canadiense del Cáncer, Consorcio de Nutrición del Cáncer, Instituto del Cáncer Dana-Farber, Fundación Alemana de Investigación, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, Sociedad Irlandesa de Oncología Médica, Centro de Cáncer MD Anderson, Foro Mundial de la Investigación sobre el Cáncer, corrobora lo que numerosos estudios han confirmado, que es que la soja es segura, incluso reduce el riesgo de reaparición del cáncer de mama. ¿Estoy diciendo que tenemos que ducharnos en soja? No. Estoy diciendo que por qué privar a la mujer de una fuente de proteína de increíble calidad, como habéis visto, basado en estudios de los años 90 en ratones. Fin. Lo siguiente, cáncer de próstata. Partimos de las bases que históricamente se ha visto que los países donde los alimentos a base de soja han sido mayoritarios han tenido una incidencia de cáncer de próstata muy baja, ¿vale? Entonces todo eso inició una especulación de, ostras, las isoflavonas de soja pueden proteger a esta enfermedad. Partiendo que es una especulación biológicamente plausible, en tanto que, como os he explicado, la próstata tiene receptores estrogénicos beta y los receptores estrogénicos beta parece que protegen frente al crecimiento desorbitado de las células de la parte transicional prostática, que es donde ocurren los cánceres, ¿vale? Con respecto a esto, se han publicado varios estudios. 4 demostraron que parece que las isoflavonas ralentizaron el aumento de los niveles de PSA, que es un marcador que producen las células prostáticas y que está aumentado en cánceres de próstata porque tienes más células que se reproducen más y producen más PSA. Ojo, cuidado quien toma finasteride y dutasteride, porque falsean los niveles de PSA. Hay que multiplicar siempre los niveles de PSA por 2 si tomáis este fármaco, ¿vale? Es decir, si tienes un PSA de 2, hay que multiplicarlo por 2 y ya sería 4 y sería vigilar. Lo digo porque esto a veces se nos olvida. El PSA en fármacos para la caída del cabello, tipo finasteride y dutasteride, hay que multiplicarlo por 2. Pues varios estudios demostraron que sí y otros dijeron que no había diferencias en el PSA. No lo empeoraba, pero no mejoraba. Entonces, a falta de una evidencia con ensayo clínico, tenemos que ir a estudios largos observacionales, es decir, donde se compara gente que consume mucha soja con gente que consume poco y se ajusta pues por masa corporal, etc. Entonces, un metaanálisis de 2018 de 30 estudios poblacionales encontró que el consumo de alimentos de soja, tanto proteína de soja como derivados, se asocia a un menor riesgo de cáncer de próstata. La evidencia no está tan machacada, por así decirlo, como con el cáncer de mama, pero sí que es cierto que hay evidencia muy sugestiva de que los alimentos de soja reducen el riesgo de desarrollar cáncer de próstata en comparación con no tomarlo, aunque faltan todavía estudios más robustos. La cuestión es que daño no va a hacer y potencial beneficio hay. Y esto, como os he explicado, está derivado por esa acción estrogénica selectiva de los fitoestrógenos
que se unen al receptor beta, que es el predominante en la próstata, y especialmente las células epiteliales, y evitan esa proliferación excesiva que, cuando se descontrola, puede dar lugar a la aparición de células tumorales, la proliferación y la aparición del tumor. Con respecto a la soja y los sofocos, las isoflavonas de soja, las extraídas de la propia soja, especialmente las que contienen genisteína, mejoran la aparición de los sofocos, porque os he dicho que como actúan como un antagonista, como un modulador selectivo, los sofocos, que están producidos, entre otras cosas, por un estrechamiento del termostato hipotalámico en relación a la falta de estrógenos, entre otras cosas, permite que en el cerebro se una un poquito de esas isoflavonas, el cerebro piensa, tengo un poquito de estrógenos, se amplía el termostato y se reducen y se mejoran los sofocos. Isabel, es que yo he leído que hay alguna inconsistencia en los estudios, porque he visto que este estudio... Sí, volvemos a lo mismo. ¿De dónde se obtienen las isoflavonas? No vale cualquier isoflavona. Por eso, cuando comparamos estudios, hay que comparar peras con peras y no manzanas con bolígrafo Bic, ¿vale? Porque si las isoflavonas se obtienen del hipocotiledón o germen, no son tan beneficiosas a nivel de reducción de sofocos, porque tienen un contenido bastante bajo de genisteína. En cambio, si se obtiene a partir de las semillas de soja, Glycin Max, no por hacer esto, mi suplemento Menomaster, obviamente, estáis seguras que están extraídas de esto, que es la manera buena, sí que ha demostrado que tiene efectos positivos en la frecuencia y severidad de los sofocos. De hecho, un metaanálisis y una revisión sistemática publicado en 2012 en la prestigiosa revista Menopause, que incluyó a 988 mujeres y 13 ensayos clínicos, concluyó que las isoflavonas de soja, especialmente a partir de 40-50 miligramos, reduce con respecto al placebo en un 26% la gravedad y en un 20,62% la frecuencia de sofocos. No hay un límite máximo de toma de isoflavonas, pero en general se recomienda al menos, como os he dicho, 50 miligramos de isoflavonas para que nos aporten ese 20 miligramos de genisteína. Con respecto a la función tiroidea, os animo, para que no se haga muy largo, encarecidamente a que escuchéis y veáis mi vídeo en mi Instagram, pero básicamente volvemos a lo mismo. En la década de los 90, algunos estudios en ratas, fijaos lo que demostró. En algunos estudios parecía que las isoflavonas producían hipertiroidismo, que es lo contrario que muchas veces dicen. O sea, que mejoraba la función tiroidea, la exacerbaba. Otros que impedía en ratas la actividad de la peroxidasa tiroidea, que es la que se necesita para producir hormonas tiroideas. Y desde los 90 arrastramos esto. Sin embargo, en 2015 y en 2018, la EFSA y la SKLM, respectivamente, concluyeron que las isoflavonas no afectan a la función tiroidea. Y por si no fuera suficiente, en 2019, un metaanálisis que incluyó a 18 ensayos clínicos concluyó que las isoflavonas no afectan a los niveles de hormona T4 y T3. Ni las isoflavonas, ni los extractos de soja, ni la proteína de soja, ni ningún derivado. Y los estudios incluían consumo de hasta 200 miligramos al día de isoflavonas. Lo que no se puede hacer con la soja, al igual que no se puede hacer
con ningún otro compuesto o alimento que no sea ácido ascórbico puro, es tomarte la pastilla de la levotiroxina con un vaso de leche de soja. Pero al igual que tampoco lo puedes hacer con un vaso de leche de vaca, de cabra, de oveja, con un zumo, con un plátano o con una tostada de aguacate. Porque la levotiroxina necesita un pH de 1,2 a 2,4 para disociarse bien. Cuando hay comida se altera el pH y sobre todo se adhieren las moléculas de la levotiroxina sódica al alimento y no se absorbe. A no ser que te la tomes con ácido ascórbico L puro, ¿vale? Por eso mi vitamina C es esa fórmula, porque optimiza el pH. Pero la soja lo único que impide es la absorción del fármaco. Si tú separas la toma de soja 1 hora y media, 2 horas de la toma del fármaco, es perfectamente seguro. Vale, porque no quiero alargarlo mucho porque voy a enfocarlo ya hormonas masculinas y fertilidad y la soja. Isabel, yo no tomo soja porque me baja la testosterona y no me interesa. Seas hombre, seas mujer, porque las mujeres también necesitamos testosterona y ya lo sabéis que de hecho las mujeres tenemos 2 veces más testosterona que estradiol, ¿vale? Pero en el caso de los hombres, que yo entiendo que al final, oye, quiero mantener esa potencia y esa sensación de histamina y de virilidad que te da la testosterona. En 2021, y esto os lo conté y os enseñé el metaanálisis en el vídeo de mi Instagram, en 2021 un metaanálisis de más de 40 ensayos clínicos controlados y aleatorizados en poblaciones occidentales no encontró efectos de la soja ni las isoflavonas sobre la testosterona ni estrógenos en hombres. Concretamente, los niveles de testosterona total y libre en más de 1.700 hombres fueron respectivamente iguales en los consumidores de isoflavonas y de soja, y los niveles de estradiol y estrona que se midieron en 1.000 hombres y 239 en el caso de la estrona tampoco fueron diferentes. Y esto no fue un día. Es que el estudio también dijo, vale, depende de la cantidad y del tiempo que estés, porque igual si lo consumo 2 días no me afecta, pero si lo consumo 3 meses, pues también se lo preguntaron en el estudio y concluyeron que no había diferencias entre el grupo que consumía soja menos de 12 semanas y más de 12 en ninguna hormona, ni tampoco quien tomaba más de 75 miligramos o menos. Además, por si no fuera suficiente, dijeron, vale, no afecta a la testosterona total, ni a la libre, ni al estradiol, ni a la estrona, pero guapita de cara. ¿Qué pasa con los parámetros espermáticos? ¿Con el semen empeora la calidad? Pues las dosis de isoflavonas de soja de hasta 480 miligramos durante 3 meses no afectaron a ningún parámetro espermático. Y tampoco, me anticipo, en ninguno de estos estudios se reportó la aparición de ginecomastia. Tiene todo el sentido del mundo porque si no aumenta el nivel de estrona ni de estradiol, es difícil que exista ginecomastia. Pero bueno, análisis corroborados por evidencia clínica. Por otra parte, obviamente como no se afecta ni el esperma ni la testosterona, no se afecta la fertilidad en compañeros masculinos, en hombres, parejas, no parejas, casados, no es que ya, como ya hay tanto aspecto de cosas, yo ya te digo, compañeros masculinos relacionados con la fertilidad o las medidas de fertilidad, es decir, ni natural ni en los procesos de fecundación in vitro se afecta. Y luego unas pinceladas de temas relacionados con las isoflavonas de soja beneficiosos. Reducen el colesterol, reducen la gota, que ya sabéis que la gota es uno de los componentes y más principalmente el ácido úrico del síndrome metabólico.
Y el colesterol es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y por tanto de muerte en todo el mundo. Pues las isoflavonas de soja son capaces de reducir el colesterol que produce arteriosclerosis, no en un estudio, sino en numerosos estudios. De hecho, hay un metaanálisis en 2003 y 2019 que demostró la reducción de colesterol. Varían en función de las cantidades, pero podemos decir que en un torno a un 4 o un 5%. Y ya sabéis que esto, en términos de reducción de mortalidad, es bastante notable y toda piedra hace pared. Entonces, la proteína de soja tiene un efecto reductor de colesterol modesto, pero clínicamente relevante. Por tanto, oye, todo lo que podamos sumar, y precisamente esto se ve precisamente por la fibra y por el contenido en fitoesteroles que tiene la soja y las isoflavonas. Luego, por otra parte, el tema de la reducción de la gota y de las cifras de ácido úrico se debe, entre otras cosas, a que las isoflavonas y los polifenoles contenidos en la soja mejoran el metabolismo de las purinas, que cuando se ve afectado se acumula el ácido úrico y aparece la gota. Por tanto, de hecho, esto no me lo estoy diciendo yo, es que la Sociedad Británica de Reumatología recomienda incorporar alimentos a base de soja para reducir el riesgo de que aparezca un ataque de gota. Entonces, estos son pequeños tips extras que nos van a sumar y que espero que os haya gustado el podcast. Yo sé que es un podcast un poco complejo, que mi finalidad única es que consumáis o no consumáis, que lo hagáis informadamente, que es una proteína de muy buena calidad, como os he dicho, está casi totalmente... De hecho, la proteína aislada está en el top 5, luego la leche de soja, como ya sabéis, está muy pegada a la carne ternera, que las ganancias musculares y la resistencia y la capacidad de ejercicio es la misma, que reduce el riesgo de aparición de cáncer de mama y de reaparición, que parece proteger frente al cáncer de próstata, que no afecta a la función tiroidea, que no afecta a la testosterona, estradiol, ni la fertilidad, que puede mejorar el colesterol y reduce los sofocos y la gota. Podéis incorporar la soja en la alimentación o en suplementos que contengan, entre otras cosas, isoflavonas de soja. Yo sabéis que ya tengo el MenoMaster en mi marca de suplementos, pero podéis comprar el que queráis, siempre que acordaos que sea unas isoflavonas que no sean extraídas del hipocotiledón, ¿vale? Y nada, que espero que os haya gustado, que un besito muy fuerte, que valoréis el podcast. Si estáis escuchando en Spotify, vayáis a la matriz de mi podcast y pongáis ahí una estrellita y escribáis un comentario, que así eso, yo ya sabéis que no tengo publicidad de ningún tipo y así el podcast poco a poco está creciendo bastante bien y de manera orgánica, cosa que estoy súper orgullosa de vosotros, porque me apoyáis vosotros. Si no, yo estaría haciendo un monólogo como una auténtica tonta, ¿sabes? Y en Apple Podcast también se puede valorar con estrellitas. En YouTube podéis darle al like, comentar, recomendarlo y que cualquier duda me escribáis, ¿vale? Que un besito muy fuerte y que nos vemos en el próximo episodio. Y muchísimas gracias por tomaros el tiempo de compartir un trozo de vuestro día conmigo para aprender más, para temer menos y elegir mejor.